Hola, buen día. Mi nombre es Janet Jimena Estudillo, mi compañera Claudia Patricia Mosquera. Somos estudiantes de la maestría en didáctica en la Universidad Santo Tomás, sede Cali. El día de hoy vamos a hacer una exposición breve relacionada con diseño curricular y currículo. Claudia, ¿para ti qué es el currículo? El término currículo tuvo su origen en la Edad Media, especialmente en los siglos XVI y XVII. Indicaba el proceso temporal, lo recurrente, lo que se repetía año tras año. Con posterioridad fue cambiando su significado, llegó a ser un documento mucho más concreto, donde se especificaban los estudios de cada curso en cualquier tipo de institución. Hoy en día, el currículo como producto del trabajo curricular es una serie estructurada de conocimientos y experiencias de aprendizaje que en forma intencional se articulan con el fin de producir aprendizaje que a su vez se traduzca en formas de pensar y actuar frente a los problemas de la realidad, los problemas del contexto. Algunos autores que nos hablan de currículo tenemos entre ellos a la doctora Rita María Álvarez de Zayas, que referente al currículo expresa lo siguiente: lo asume como un modelo didáctico, como base, y posee la estructura de su objeto, la enseñanza y el aprendizaje. Expresa una naturaleza dinámica e interdependiente con el contenido histórico, social, la ciencia y los alumnos, condición que le permite adaptarse al desarrollo social, a las necesidades del estudiante y a los progresos de la ciencia. Ahorita ya para hablar un poco en lo relacionado a diseño curricular, ¿qué deseas aportar frente a esto? Pues mira, diseñar implica la previsión de la acción antes de realizarla. Se diseña la economía, la política internacional, un proceso de producción industrial o intelectual, una intervención quirúrgica, una campaña publicitaria, una reunión con trabajadores, una clase, una jornada escolar. Por todo ello, dentro de la didáctica de la educación avanzada, se define la habilidad de diseñar como idear un sistema, componente o proceso para llegar a aquello que deseamos. Dentro de la conceptualización de diseño curricular podemos apreciar que para autores como Johnson o Gagné, el diseño de currículo implica especificar una estructura de objetivos de aprendizajes buscados. Para Taba, exige la identificación de los elementos del currículo, sus relaciones, los principios de organización y las condiciones administrativas necesarias para implementarlo. Saylor y Alexander consideran que el diseño curricular es equiparable con la organización estructural requerida para seleccionar, planificar y realizar las experiencias educativas en la escuela. Beauchamp menciona dos dimensiones para el diseño curricular: los elementos del diseño y los modos de organización de los mismos, definiendo el diseño curricular como la ordenación sucesiva de los diferentes niveles del sistema educativo, la organización de las finalidades educativas y de los contenidos, de tal forma que pongan de manifiesto la progresión del potencial por diferentes niveles de escolaridad. Ya desde el punto de vista de otros especialistas, entre ellos Grens y Sacristán, los diseños pueden hacer hincapié en una o varias de las siguientes categorías: competencias específicas, disciplinas académicas, problemas, actividades sociales, habilidades de proceso e intereses y necesidades de tipo individual. En tanto que para ellos el diseño curricular es realmente la plasmación en proyectos de las teorías educativas. Por ejemplo, Sacristán define que el diseño curricular tiene que ver con la operación de darle forma a la práctica de enseñanza. Desde una óptica procesual, el diseño agrupa una acumulación de decisiones que dan forma al currículo y a la acción misma. Es el puente entre la intención y la acción, entre la teoría y la práctica, lo que se desea y lo que se llega a hacer. El diseño curricular, ya al concebirlo más como proceso que como producto estático o resultado final, requiere el estudio de una realidad, de un análisis reflexivo del contexto, en los que es posible identificar diversos planes y momentos. Ello implica que no puede pensarse en elementos curriculares en abstracto y que una propuesta metodológica deberá ser pensada para cada caso en particular. Eso significa entonces que el concepto del diseño curricular lo vemos como la estructuración y organización de una serie de elementos orientados a la solución de problemas, detectados previamente y donde se hace necesario considerar el conjunto de fases o etapas que se deberán integrar en los procesos conducentes a la conformación de un proyecto o de una propuesta curricular particular.
El punto central de este proyecto se vislumbra en su práctica o praxis, debiendo ser flexible, adaptable y en gran medida originado por los principales actores del acto educativo. Para la educación de posgrado y para la educación avanzada en general, el diseño curricular y el currículo se enuncia como un plan organizativo de la producción de conocimientos, por lo que se pueden aplicar técnicas, instrumentos y tecnologías productivas al proceso de diseño curricular, en la misma medida en que se utilizan los métodos de las ciencias como métodos de enseñanza del proceso pedagógico. La renovación de los conocimientos es constante y este elemento se debe considerar durante el diseño curricular. Es por ello que la educación avanzada debe considerarse como un proceso pedagógico y un proceso de producción de conocimientos. Y dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje, no basta con aprender los conocimientos, sino la forma de obtenerlos. Al respecto, se podría decir que avanza más quien tenga mayores conocimientos, sino quien mejor los combine, concretando la importancia de los enfoques multidisciplinarios en los diseños curriculares. Pero, ¿y qué relación o vínculo se puede establecer entre el diseño curricular y el currículo? ¿Cómo se observa este vínculo en la educación avanzada? A ver, en ese sentido consideramos que el vínculo entre diseño curricular y currículo se da en que el primero se constituye en el proceso conducente al segundo, mientras que el currículo es planteado como resultado del diseño curricular, pero no viéndolo como elemento estático o rígido. A partir de este elemento nos remitimos a otra distinción realizada por varios autores, entre los que están Arredondo, Sacristán, Díaz Barriga, cuando plantean que por desarrollo curricular entendemos el proceso de elaboración, construcción y concreción progresiva del currículo, mientras que el diseño curricular es la forma o esquema de racionalización que deliberadamente se utiliza en dicho proceso o en fases diferenciadas del mismo. Desde ese punto de vista nosotros tenemos claro que existen diversos tipos de currículo. Queremos escuchar un poco tu aporte frente a eso. Bueno, sí, por su grado de concreción estaría el currículo pensado, que es el que se hace de una manera consciente, es como el ideal. A veces no coincide con lo que ocurre en la realidad. Estaría el real, que es lo que se da ya en la práctica concreta. Estaría el currículo oculto, que es lo que limita y obstruye la conclusión de ese ideal, pero que no es consciente ni en nosotros los maestros ni en las instituciones. Y estaría el currículo nulo, que es lo que se conoce, pero que no se tiene en cuenta y que sigue influyendo de una manera fuerte en lo pensado. En cuanto a la relación con la práctica, entonces encontraríamos currículo obsoleto, que es el que refleja una práctica decadente. Currículo tradicional, que refleja una práctica dominante. El desarrollista refleja una práctica emergente. El utópico, divorciado de la práctica. Y el innovador, que es el que toma en cuenta la existencia de servicios tradicionales en los cuales debe actuar. Prevé entonces la formación del egresado, la posibilidad de transformación de tales servicios y permite conformar una formación profesional con visión perspectiva. Ahora, teniendo en cuenta el grado de flexibilidad, deseo abordar un poco lo relacionado al currículo abierto y al currículo cerrado, estableciendo una diferencia entre los mismos. En cuanto al currículo abierto, los contenidos se ajustan, actualizan o amplían por el profesor. La carrera no tiene un tiempo fijo de duración, los horarios son flexibles, la asistencia de cierta manera es libre, se proporcionan opciones o alternativas diversas de acreditación del programa, ingresan todos los alumnos que han cursado enseñanza media sin requisitos adicionales y tiene una estructura variada de contenidos y variantes en la organización curricular que el estudiante puede elegir. Ya un poco todo lo contrario es el caso del currículo cerrado, que tiene una estructura de contenidos totalmente fijos, estáticos. El cambio en los contenidos solo puede ser autorizado por niveles de dirección institucional a petición, obviamente, del maestro. Tiene un tiempo fijo de duración y no se permiten arrastres de materias y mucho menos es permitida la repitencia. Los horarios de las actividades son totalmente fijos. Los contenidos de los programas son de obligatorio cumplimiento por parte del profesor. Las opciones de actividades a acreditar son fijas. La admisión a una carrera está regulada por un examen de ingreso, un examen de admisión, y la asistencia a clases es totalmente obligatoria.
Ahora, ¿cuáles son los aspectos que influyen en los modelos curriculares diferentes? Entre ellos tenemos los cambios demográficos, cambios de tipo sociopolíticos, cambios económicos y cambios científico-técnicos. Podríamos también mirar unas tendencias curriculares, como serían los contenidos en lo que se va a enseñar, también el currículo centrado en las experiencias, el currículo como sistema tecnológico de producción y el currículo como reconstrucción del conocimiento y propuesta de acciones. Si miramos el currículo como estudio del contenido de la enseñanza, entonces esta posición está relacionada con un plan temático pues, para ser desarrollado, como su nombre lo indica. Fija ciertas metodologías y actividades para poder alcanzar esos objetivos. Esta concepción se desarrolla desde la Edad Media hasta la mitad del siglo XIX más o menos y continúa usándose en la actualidad. El currículo centrado en las experiencias se sustenta en la experiencia que vive el estudiante y que son propiciadas por el maestro dentro de su clase, a partir de la planificación premeditada de los objetivos pues, de las diferentes actividades. Esta concepción surge a finales del siglo XIX y toma mayor fuerza en los años 30 y 40. Ahora, el currículo como sistema tecnológico de producción. Esta concepción propone que los resultados del aprendizaje se traduzcan en comportamientos específicos definidos operacionalmente a partir de objetivos. Surge en los Estados Unidos en la década del 60. El currículo como reconstrucción del conocimiento y propuesta de acciones. Esta concepción centra el problema curricular en el análisis de la práctica y la solución de problemas a partir de una unidad entre lo que es la parte teórica y el aspecto práctico. Jimena, mirando ya la parte del enfoque curricular en la institución educativa en la cual laboras, ¿qué aportarías desde el punto de vista de la gestión académica? Bueno, si lo miramos desde la gestión académica, dentro de nuestra institución hay algo que a mí me parece muy valioso y es que la construcción permanente del proyecto educativo institucional es vital. Entonces, esto caracteriza procesos participativos. Los equipos de docentes siempre están aportando elementos para hacerle ajustes cada año y eso atiende mucho a la evaluación institucional. La propuesta curricular recoge elementos que históricamente han impactado las prácticas. Siempre de pronto se hace como la revisión de lo que sucede cada año para pues tratar de no equivocarnos en los mismos, para no tratar de cometer los mismos errores. Para dichos planteamientos se tienen en cuenta elementos conceptuales como Caviedes, que después de mencionar pues lo de las concepciones sobre la historia, concluye que en la actualidad se puede considerar que el currículo es una hipótesis de trabajo que brinda el espacio para crear un campo de investigación donde convergen la sociedad, la cultura y la vida de la escuela, y nunca de manera separada. O sea, tenemos siempre en cuenta que el currículo es como el puente entre la institución y nuestra comunidad. Al igual que el currículo formal o explícito, subsisten en la vida escolar valores sociales que de manera subyacente y sin ningún cuestionamiento impactan la formación. Es lo que se refiere al currículo oculto. Podemos también mencionar algunos presupuestos en la definición curricular. Pensaríamos entonces a qué valores y a qué creencias responde. Tendríamos en cuenta la filosofía educativa, pues que apoya la comunidad, la compatibilidad con la misión y los fines de la institución, las necesidades sociales y económicas a las que nosotros como institución debemos responder frente a nuestro entorno, la fundamentación en teorías del desarrollo humano, la parte de la epistemología, los estándares y criterios para su evaluación, los criterios para seleccionar y organizar contenidos, los procesos y reglas de los educadores para planificar y decidir sobre el currículo, la viabilidad en recursos, tecnología y economía. Agregando otras características de su construcción, entonces atenderíamos también la parte dialógica, los aspectos artísticos, procesales, cognitivos, vivenciales, integrados, holísticos,
sistémicos, abiertos, críticos, evolutivos y por supuesto los reflexivos. Si lo tomamos desde ese punto de vista, entonces, ¿cómo es la formulación curricular en nuestra institución? Bueno, en la institución educativa Manuel María Mayarino, el análisis estratégico y el horizonte institucional demandan la formación de bachilleres técnicos con énfasis en las 3 modalidades en integración con el SENA. La institución, teniendo en cuenta la naturaleza de la educación preescolar, la básica, la media y la técnica, la comprensión curricular y los procesos de diseño y su relación con los fundamentos filosóficos, socioantropológicos, psicológicos y la propuesta pedagógica, ha definido pautas de acción educativa y orienta esfuerzos en formar individuos competentes para continuar no solamente su formación profesional y tener oportunidades laborales, sino para también generar un impacto y una transformación del entorno. Los estudiantes que demandan el servicio institucional se caracterizan primordialmente por el interés en la formación técnica y tecnológica que les permita la pronta productividad económica que alivie y supla no solamente necesidades de tipo individual, sino con características familiares, en la mayoría de sus casos. En tal sentido, los docentes de la institución, en especial los del área técnica, se han venido preparando a través de la transferencia metodológica para articular de manera muy concreta los planes de estudio. Entonces hay una articulación precisa entre SENA y Mayarino, en donde existen estrategias pedagógicas y didácticas para facilitar la continuidad a través de un currículo pertinente. Ha habido preparación en la formación en competencias en la medida que los contenidos de cada asignatura se desarrollan a través de proyectos que dan respuesta a las problemáticas institucionales y a las necesidades precisas del contexto. Se han formado en la estrategia de proyectos, algunos de ellos de tipo productivo, que permiten la aplicación de esos aprendizajes que han adquirido. Es lo que hablábamos anteriormente de la parte teórica en fundamento del aspecto práctico. Se han inculcado el emprendimiento a través del diseño de proyectos de empresa. Los maestros del Mayarino se prepararon para el diseño y el desarrollo de módulos con el acompañamiento del personal del SENA. Lo anterior evidencia la búsqueda de un aprendizaje significativo que se ha complementado con los docentes del área académica, quienes en ocasiones han integrado asignaturas a la técnica o solo en el área académica y en algunos casos asignaturas técnicas con académicas, desarrollándolas a través del proyecto de vida. Tal búsqueda reviste de un carácter investigativo la construcción, el desarrollo curricular, desde los fundamentos, evaluaciones, preparaciones, políticas y normas que hacen parte del contexto. Y si lo es en su construcción, lo es también en su ejecución y mejoramiento, porque cada vez desde los cambios del contexto se validan, se confirman o rechazan estrategias de enseñanza y aprendizaje. Se identifican ejes problemáticos y se define la estructura curricular. La formación en competencias demanda ineludiblemente la formulación y ejecución de proyectos que involucren situaciones a las que se encuentra abocado el estudiante por necesidad o sencillamente por interés y que se articulan a los contenidos de las áreas que define el plan de estudios. Los requerimientos del estudiante, del contexto, de los maestros, de los directivos, el análisis estratégico de la interacción, los recursos, las vivencias, las experiencias y los procesos proveen de información significativa para la formulación de los asuntos de interés alrededor de los cuales se plantean las hipótesis de estudio y que finalmente se trabajarán a través de los proyectos de aula. Los proyectos en su conjunto van perfilando a partir de puntos de encuentro las líneas de investigación mediante las cuales se pretende responder a los problemas que vamos a tratar. Circulan entonces en la institución proyectos que abordan problemáticas institucionales o simplemente problemáticas características de un grupo o de un individuo, que se convierten de esta manera en un pretexto para la construcción de nuevos saberes con referencia a contenidos previamente determinados en el plan de estudio, en el marco de los estándares y desempeños correspondientes. Entre los proyectos institucionales relevantes tenemos Soñando un Futuro, tenemos el proyecto PRAES, Convivencia, TICS, proyecto productivo. En el marco del proyecto de fortalecimiento de competencias, en convenio con SEM Univalle, se han realizado los primeros intentos de integración curricular a través de los talleres en los cuales se socializaron dichos proyectos y se priorizaron hasta tener un eje integrador que es Mayarino Territorio de Paz, que es el proyecto que converge a toda la institución y nos da identidad y una reflexión importante frente a los procesos de convivencia. Se fortaleció también el marco conceptual a partir de la lectura del documento del doctor Carlos Vasco sobre la integración y de allí surgieron muchas propuestas relacionadas con los niveles de formación.
Sí, como tratar de integrar las prácticas pedagógicas y la gestión de aula. Los docentes organizados en las áreas fundamentales y en las correspondientes de la media técnica hacen operativo el diseño curricular a través de esas prácticas pedagógicas y de esa gestión allá en el aula de cada maestro. El referente fundamental es el modelo pedagógico definido mediante revisión documental sobre la cultura, la educación, la didáctica, la metodología, la reflexión pedagógica y otros elementos que posibilitaron la consolidación teórica de lo que hoy es nuestro modelo pedagógico, el cual busca la construcción de procesos escolares que contribuyan a desarrollar en los jóvenes un desempeño con autonomía, competencias y sensibilidad hacia la problemática de su entorno en los ámbitos académico, social y laboral. Esto implica, como lo plantea Pestalozzi, educar cabeza, corazón y manos, lo que requiere en la institución la creación de condiciones para que los alumnos tengan oportunidad desde el preescolar hasta el grado 11 de educarse integralmente apuntando al desarrollo de la persona, de la inteligencia, del afecto, de la sensibilidad y de las habilidades y competencias requeridas para la convivencia social y por supuesto la laboral. También el concepto de formación en el modelo adoptado por la institución se alimenta de las ideas propuestas por convenio, en que el maestro debe prepararse en una relación operativa con los saberes ya aprendidos y para ser enseñados, lo que lo hace que esté dispuesto al cambio de sus prácticas pedagógicas y uso de las nuevas tecnologías, apuntando siempre a la globalidad. En concordancia con lo anterior, el concepto sobre todo este modelo pedagógico también tiene en cuenta a Pestalozzi, por supuesto, de nuevo puedo nombrar a Comenio, lo que fundamenta el quehacer en la institución, ya que comprende el desarrollo armónico del niño orientado por sus padres y maestros que lo prepararán para ser independiente, autónomo, mediante el desarrollo de su conciencia, en armonía con el mundo exterior e interior, lo que da la posibilidad de ser educado moralmente en sus deberes y en sus derechos, utilizando para ello el conocimiento. Es para la institución relevante el desarrollo de la razón, del afecto y del deseo en el ser humano. En tal sentido, hace una invitación a todos los maestros a trabajar en la creación de condiciones que permitan una educación fundamental para la vida, es decir, que el futuro egresado sea formado en las modalidades de informática, comercio e industria y tenga la capacidad para dialogar con la ciencia, la tecnología y la cultura, y que el egresado evidencie competencias en tomar decisiones, asumir responsabilidades y compromisos, ser crítico de sí mismo y de su vida. Ahora, en cuanto a los criterios para la construcción curricular en la institución, se fundamenta el modelo entendiendo el currículo como un proceso de creación permanente de conocimiento, como de investigación y experiencia, como una propuesta que plasma la misión, la visión, los propósitos y los fines de la educación escolar, las condiciones de incorporación del alumno a la cultura y las políticas de calidad, la articulación del preescolar hasta el grado 11, permite que se supere la fractura que existe entre los diversos niveles de formación que determina la identidad y diferencia de otras instituciones de carácter técnico, viabiliza la continuidad de todos los niveles de formación, promoviendo diferentes y nuevas formas de selección, organización y distribución del conocimiento, y compromete a la comunidad educativa, principalmente a los maestros, en la búsqueda de nuevas formas de pensar y de construir de una forma en equipo, mediante un trabajo del equipo, una institución educativa diferente. El plan de estudio será el resultado de un trabajo colectivo que permita el rediseño y organización de los procesos de construcción del conocimiento para interiorizar la concepción de la formación de sus egresados. En ese sentido, se asume el compromiso de analizar qué tipo de orientación se necesita para formar bachilleres técnicos e introducir los cambios para el logro de sus fines, de sus objetivos. Esto hace que se permita el acompañamiento y el apoyo del SENA en la incorporación de competencias laborales y se promuevan nuevas formas de relación con el conocimiento que ayuden a los futuros egresados a la combinación de conocimientos, capacidades y comportamientos para que los puedan utilizar en el contexto de su desempeño. Finalmente, se hace necesaria la inclusión de nuevas formas de organización centradas en la idea de una educación en permanente renovación,
y en ese sentido las competencias son construidas y fortalecidas desde todas las áreas, es decir, que los docentes deben rediseñar métodos y estrategias para utilizar los conocimientos propios de su disciplina como herramientas o recursos y ponerlos al servicio de la comunidad para garantizar que los alumnos puedan ejercer un rol social y sean altamente competitivos en el mundo globalizado.